Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 260, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y muy buenas Mauro, que también nos acompaña hoy. Sigue aquí. Sí. Pues nada, hoy deciros, antes de empezar con las píldoras de fotógrafos que tenemos preparados para vosotros, deciros que le echéis un vistazo a aprenderfotografía.online/cursos, donde encontráis todos nuestros cursos para aprender a vuestro ritmo fotografía. Cada curso se compone de 10 lecciones y son 10 euros al mes. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Entráis, os suscribís y tenéis acceso a todos nuestros cursos mientras paguéis esta suscripción. Es una especie de Netflix de la fotografía. Y nada, espera, hoy tenemos a Helmut Newton, fotógrafo, bueno, interesantísimo. Ahora nos explicarás. Hemos comentado antes. La verdad es que es toda una historia la de este hombre y una historia dura. Hay que decir que Helmut Newton no es un nombre real. Ajá. Es de origen alemán y de origen judío. Y entonces, cuando hubo la persecución en Alemania, los judíos pues tuvieron que emigrar. Así que abandonaron Alemania y se fue a Singapur. O sea, imaginaros que el cambio fue bastante radical. Además, él se compró la primera cámara, una Agfa, cuando tenía 12 años con sus ahorros, con lo que podía ir sacando, supongo, de la familia, ¿no? Y bueno, en el 38, cuando empezó la persecución de los judíos en Alemania, pues se fueron a Singapur y ya tenía dos cámaras, una Kodak y una Rolleicord. ¿Qué pasaba? Pues que este hombre, pues su padre no entendía que quisiera ser fotógrafo cuando el padre tenía una fábrica de botones, pero él no quería trabajar en la fábrica de botones. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, al final... entre una cosa y otra, tuvo la tan mala suerte, o no, todo lo contrario, de que de Singapur fue deportado. Fue deportado a Australia y estuvo en un campo de internamiento. Y para salvarse, para no seguir ahí, el tío pues se enroló en el ejército, que era una forma australiano para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Así que, imaginaros. Y entonces cuando cambió el nombre de Neustadter a Newton. Así que os hacéis una idea, ¿eh? Una juventud un poco extraña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pensar que nació en 1920 y tenía muy pocos años cuando se enroló en el ejército. Que era lo que había. Y además es curioso, porque esto pasa con muchos fotógrafos famosos. O sea, el primer trabajo que tuvo de fotógrafo, también muy jovencito, era hacer fotos de sociedad en Australia, pero resulta que al editor de la revista no le gustaban nada sus fotografías, no las entendía y lo despidieron al poco tiempo. Hostia. Entonces, vaya vista, vaya vista. Sí, tuvo una vista de lince el de la revista, ¿no? Así que a partir de ahí pues empezó a cambiar después de la guerra. Desde Melbourne empezó a trabajar como fotógrafo. Y bueno, se dedicó sobre todo al mundo de la moda. Se fue a Londres, de Londres a París y empezó a trabajar con Vogue y él. Así que a partir de ahí, pues bueno, es uno de los grandes referentes de la fotografía de moda, pero veréis en Newton fotografías de todo tipo. Y algunas, hoy por hoy, son fotografías hechas en los años 50, 60 y 70, incluso hasta los 80. Él murió en el 2004, tenía 83 años, o sea que fue muy productivo hasta el último día prácticamente, o sea, fue uno de estos currantes de toda la vida. Y si veis sus fotos, sobre todo el cómo trata a la mujer en las imágenes es para quitarse el sombrero. Tenía una forma de entenderlo y además era extremadamente provocador para la época. Hacía lo que nadie se atrevía a hacer, él lo hacía, y algunas fotografías son francamente espectaculares. Os lo recomiendo muchísimo por la forma en la que tiene de ver, sobre todo la mujer en la moda, que está fuera de todos los cánones y que incluso hoy en día muchas de las fotografías que veréis son hasta irreverentes, os diría. Sí. O sea, tenía una visión muy peculiar. A una de las mujeres que más fotos le hizo es a Catherine Deneuve,
que es una mujer preciosa además, que es una actriz francesa. Le hizo muchísimas fotos y algunas de las fotografías que le hizo son extremadamente provocadoras. O sea, es la mirada del fotógrafo, ¿no? Lo que estamos viendo en sus fotos es realmente darse cuenta de que, ostras, ahí es donde se marca realmente la diferencia en cómo es capaz de ver, ¿no? Y veréis desde fotos de grandes cocineros a actrices, a gente de la calle, pero sobre todo muchísimas fotografías de moda que rompen cánones. Pero del todo, además, ¿eh? Por eso, Vogue, si algo tiene que agradecer en su posición actual como revista de moda de referencia, es precisamente a Helmut Newton. Fue el primero que realmente hizo que la moda llamara la atención por la fotografía, al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? Seguramente otros pensarán otra cosa, pero realmente es el que le dio a la moda o a la fotografía de moda un peso específico. Porque si os fijáis las fotografías que habían de moda y buscáis moda de los años 50, 40 y 50, incluso los 60, ahí empezó a cambiar mucho, os daréis cuenta que las fotografías de moda de la época eran cutres, muy tontas, eran fotos muy estáticas, era todo muy maniquí. Lo que ahora llamamos fotografía de catálogo, que no nos gusta, que es fondo blanco, que... No. Helmut Newton hizo que la fotografía de moda pudiera hacerse en cualquier sitio, bajo cualquier circunstancia, y sobre todo le encantaba hacer fotos de noche. O sea, era un gran fan de la luz artificial, de jugar con la luz artificial. Bueno, por eso quizá también es uno de mis referentes en ese sentido. Veréis que el juego de la iluminación es exquisito. Cómo aprovecha las peores horas del día para hacer fotos y cómo aprovecha las últimas horas del día para hacer fotos. Jugando muchísimo con la luz ambiente de calles iluminadas, brutal. Y una de las fotos más llamativas que veréis de él es, por ejemplo, una foto que a mí me encanta, en un estudio de grabación de Mick Jagger, con una expresión totalmente brutal y muy, no sé, choca hasta pensar que ese es Mick Jagger, ¿no? Bueno, es que destacaría muchísimas fotografías, pero si os fijáis, hay algunas que os pueden sorprender, sobre todo actrices francesas, que hizo muchísimas, aparte de las modelos, que son menos conocidas, al menos para nuestra generación, las de esa época, pero a Charlotte Rampling, a Catherine Deneuve, como he dicho antes, fotos a David Bowie, fotos... Es que Catherine Deneuve es como una constante en él. ¿Perdón? William Dafoe, un montón de actores, muchísimos. Sí. Esa será Sofía Loren o alguna de ellas. Sí, pero además... No es, pero no. Fijaros, es brutal, es brutal. ¿Quiénes son los herederos en la fotografía de moda llevada al extremo, incluso jugando con la sexualidad o la sensualidad? El heredero es Mario Testino. Sí, es el heredero del trabajo de Newton es Mario Testino. O sea, ha seguido mucho esa línea. O sea, exagerándola y fijaros aprovechándola. Que todos los que tenemos ahora como referencia actual han utilizado a personajes como Newton. El Terry Richardson eso lo ha llevado al límite ya y se le ha ido ya un poquito la olla, pero sí. Y el Testino es muy parecido, sí. Muy parecido, y es posterior, evidentemente, pero sigue muy en la línea. Y es mucho más provocador Newton que Testino, porque los desnudos integrales en los años 50 y 60 no eran normales. Y os podéis encontrar, pues por ejemplo, fotografías de Newton, ostras, ahora no me acuerdo cómo se llama el actor americano el Nicolas Cage. Que dices, bueno, nunca había tenido tanto pelo en pecho Nicolas Cage como en esta foto, ¿no? Buscar esa provocación en las fotografías, buscar que realmente la fotografía por sí sola venda una imagen, es algo que es muy propio de estos fotógrafos, de los que estamos sacando. Son personas que ven la fotografía de una forma peculiar. Además, Helmut Newton, cuando le preguntaron una vez si veía a las mujeres como objeto, porque las utilizaba mucho y exageraba mucho, dice, lo que dijo él es que para mí no son un objeto, para mí es ironía pura. O sea,
él jugaba con la ironía en la provocación. Y entonces tendréis algunas fotos como muy exageradas. Y esa es simplemente, quiere darle la vuelta. Sí, estoy desnuda, pero me río de ti. ¿Sabes? O sea, no, ya te puedes fijar, puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí la que manda soy yo, ¿no? Así que, bueno, os sorprenderá mucho. O esta foto es brutal, a mí me encanta. Este es el que salía en Rocky, ¿cómo se llama? El Rudolph. El Kurt claro. Sí, bueno, un actor con la... El Dolph Lundgren. Sí, exacto, con la Grace Jones a caballito, ¿sabes? O sea, sí, vale, tiene varias fotos. Tiene muchas de estas, y la verdad es que son muy, muy heavies. O mujeres estiradas en un sofá desnudas, sin parecer aparentemente venir a cuento. No sé, es bastante espectacular. Pues nada, aquí lo dejamos. Pero os recomiendo sobre todo que cuando veáis sus fotos, os fijéis en la luz. Sí. Fijaros que la luz en casi todas las fotografías, y sobre todo os daréis mucha cuenta en las de interiores, es todo luz artificial. Que es algo, era un auténtico genio en esa época, ¿eh? Estamos hablando de utilizar lámparas de un solo destello, los 40-50, ¿vale? Que solo hacían uno, porque explotaban, eran de explosión, o incluso utilizar la luz ambiente de una sala con sensibilidades muy bajas, o sea, había que darle mucha exposición a las fotos, porque no habían los ISOs que hay ahora con las cámaras. Había que jugar muy bien con la luz para captar la luz ambiente de una calle en plena noche y poder poner a una modelo y que se viera la modelo. Sí, había que utilizar una luz artificial. Tío. Entonces, fijaros, la verdad es un escándalo ver cómo dominaba la luz artificial. Estoy viendo la Sigourney Weaver en un exterior de un estudio seguramente y tal, y dices, hostia, con luz dura y queda guapísima. No, son muy espectaculares. Y además es que hay tantísimas fotos que es muy, muy difícil quedarse con una, ¿no? Por ejemplo, también hizo una serie de bicicletas. Yo creo que todos han caído en las mismas. Bueno, son objetos tan cotidianos al final que... Sí, que es que cuando sales para la calle a hacer fotos, eso que te encuentras, y lo que te encuentras es eso que te llama la atención. Y aunque lo hayas visto 1000 veces, muchas veces lo has visto tantas veces que nunca has podido ni hacer la foto, ¿no? Entonces, cuando puedes hacer la foto, dices, ostras, esto es lo que yo quería, ¿no? Muy bien, Pera, pues hasta aquí también el programa de hoy. Esperamos que os guste, que os divierta esta serie de fotógrafos. Y nada, nos oímos en el siguiente programa, no sin antes deciros que si os gusta lo que hacemos, pues nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.